Bueno, entonces, como les estaba diciendo, vamos a empezar con el área de humanidades. Les voy a compartir el libro que vamos a trabajar. ¿Listo? Eh, este libro es el libro institucional. Como ustedes saben, no se permite la reproducción del libro, es decir, fotocopiarlo y pasárselo a otra persona. No, esto es libro personal y material de la institución. Entonces, en nuestro libro, esta primera cartilla que tenemos acá, acá nos dice, el libro es sobre humanidades, ciencias, francés, sociales, matemáticas e inglés. Entonces, por acá vamos a ver los contenidos. Dice, humanidades, ciencias naturales, francés, sociales, matemáticas e inglés. Hoy vamos a empezar con el área de humanidades. Listo, hoy vamos a ver humanidades, pero entonces para saber qué es eso de humanidades, primero necesitamos, para poder empezar con el primer tema que es literatura, que hace parte de las humanidades, necesitamos saber qué son las humanidades. ¿Listo? ¿Por qué? Porque resulta que a nivel profesional es posible que en algún momento alguna de ustedes llegue a interesarse en estudiar alguna de las humanidades, que ustedes lleguen a decir, profe, quiero estudiar humanidades, me voy a ir por la parte de la literatura. O profe, tengo ganas de estudiar humanidades, voy a irme por el lado de la lingüística. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué son las humanidades. Perdón, porque es que yo no sé qué pasó acá con el libro, que no les estaba mostrando el libro, no les estaba proyectando el libro. Ahora sí. Entonces, humanidades es con la primera área con la que vamos a trabajar. Dentro de las humanidades vamos a ver 4 temas importantes. Un tema es literatura, otro tema es lingüística, otro tema es filosofía y otro tema es antropología. ¿Listo? Entonces hoy vamos a empezar con literatura. Hoy vamos a ver literatura, pero primero para poder empezar vamos a ver qué es eso de las humanidades. ¿Listo? Para entender un poquito más a qué estamos haciendo referencia. Entonces, primero les voy a explicar qué son las humanidades. ¿Listo? Una introducción pequeñita y luego vamos a ver un pequeño videito. Entonces, vamos a ir por acá a ver qué es eso de las humanidades. Dice, el estudio de las humanidades explorando el significado del humanismo. Entonces, nos dice lo siguiente. Dice, las humanidades se refieren al estudio de diferentes aspectos de la experiencia humana. Entonces, cuando vamos a hablar de humanidades, podemos hacer referencia a lo que es el arte, a lo que es la historia, lo que es la filosofía, lo que es la literatura. ¿Listo? Nos dice, permitiendo una comprensión más profunda de la condición humana. Entonces, ¿por qué de la condición humana? Porque mediante la filosofía lo que hago es tratar de entender la literatura, voy a hacer creaciones, digamos, a partir de lo que es escrito. Entonces, por ejemplo, que una obra de teatro, que una novela, un poema. La historia es muy importante porque necesitamos saber de dónde venimos. El arte, que es parte de las humanidades, es muy importante, ¿cierto? Porque yo puedo hacer arte todo el tiempo. El arte puede ser danza,
el arte puede ser pintura, el arte puede ser todo esto, todas ellas hacen parte artísticas. Esto hace parte de algo grande que se llaman las humanidades. Entonces, las humanidades es el conjunto grande, ¿y quién hace parte de las humanidades? El arte, la historia, la filosofía, la literatura. ¿Listo? Las humanidades abarcan disciplinas. ¿Listo? Entonces, el arte es una disciplina, la literatura es una disciplina, la historia es una disciplina, los idiomas, todas esas son disciplinas. Académicas, que se centran en la cultura, la historia, el idioma y la filosofía, proporcionando una visión integral de la experiencia humana. Entonces, ¿cómo nació eso de las humanidades? ¿De dónde salieron las humanidades? Entonces nos dice que tienen sus raíces en la antigüedad clásica. Entonces, mucho tiempo así como antes de Cristo, empezaron a existir las humanidades y vienen evolucionando con la historia. Entonces, antes que naciera Jesucristo, empezó a darse lo de las humanidades, esto de las humanidades, mediante algo que se llama la filosofía, mediante algo que también es el arte, porque antes de Cristo muchas personas se dedicaban a hacer esculturas, muchas personas se dedicaban a escribir, muchas personas se dedicaban a hacer obras de teatro para contar lo que estaba pasando en la realidad de la sociedad. Entonces se burlaban de lo que pasaba con la sociedad y ellos, para poder hacer eso, hacían obras de teatro o hacían poemas. Entonces todo esto ha venido, cada vez va evolucionando, ¿cierto? O sea, el tiempo antes de Cristo no tiene nada que ver a cómo estamos hoy en día, todo ha venido cambiando. Entonces nos dice, ¿por qué las humanidades son tan importantes para nosotros? ¿Por qué es importante? Entonces, ¿por qué las humanidades son importantes para nosotros? Porque resulta que como la sociedad va cada vez evolucionando, entonces, ¿qué hacen las humanidades? Ayudan a que tengamos mayor comprensión, nos permiten tener mayor empatía y apreciar que hay diferentes culturas, diversidad cultural. Entonces, si yo soy consciente que la cultura es mucha, ¿cierto? Y es diferente en cada lugar, en cada región, en cada barrio. Asimismo, yo puedo ayudar a que haya más enriquecimiento intelectual. Entonces las personas van a crecer intelectual y emocionalmente gracias a todas disciplinas de las humanidades. Entonces, bueno, acá ya no vamos a hablar de filosofía humanista porque esta era como la introducción a lo que son las humanidades, que es en lo que nos vamos a centrar hoy. Ahora, las sociedades, incluso para las sociedades antiguas, las humanidades también fueron importantes para la sociedad antigua. ¿Listo? En este caso, una de las disciplinas de las humanidades que vamos a ver hoy es la literatura. Entonces, para hablar de la literatura, les voy a mostrar acá su libro.
Entonces, dentro del libro que ustedes van a tener, vamos a empezar con esta partecita. Entonces, la cartilla de humanidades de su programa de validación. Y nos dice en la tabla de contenido que vamos a empezar con la unidad 1, que es literatura. ¿Qué vamos a ver sobre la literatura? Vamos a hablar de lo que es la historia, la importancia y las características de la literatura, los tipos de literatura y los géneros literarios. Entonces vamos a empezar con la unidad número 1, que se llama literatura. Bueno, entonces vamos a ver cuál es el objetivo. ¿Qué es lo que queremos lograr con esta parte de literatura? Entonces, por favor, Marisol, ¿me puedes ayudar a leer esto que está acá, por favor? Objetivo general: comprender la literatura como una manifestación artística y cultural, explorando su evolución histórica, su importancia en la sociedad y sus principales características, como el fin de fomentar el análisis crítico, la apreciación estética y la conexión con diversas realidades culturales. Ese es el objetivo de la unidad número 1, donde vamos a hablar sobre la literatura. Entonces, comprender lo que es la literatura a partir de verla como una manifestación artística y cultural. Es decir, la literatura es arte y es cultura. La literatura ha venido evolucionando históricamente. Entonces, como ha venido evolucionando, ha sido importante para la sociedad. ¿Por qué? Porque a partir de ello nos hemos vuelto más críticos, hemos apreciado más estéticamente, o sea, más la belleza de lo que es la literatura, y nos hemos permitido tener conexiones culturales, porque puedo ver la realidad cultural de diferentes maneras. ¿Listo? La cultura de Colombia es diferente a la cultura india. Entonces, gracias a la literatura me puedo pegar esos viajes para poder entender las diferentes realidades culturales. Entonces, vamos a empezar con el primer tema de literatura, que se llama Historia, importancia y características de la literatura. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? Livia, ¿me puedes colaborar leyéndome el objetivo de aprendizaje, por favor? Dice: reconectar la evolución histórica de la literatura, su importancia es la sociedad y sus principales características como expresión artística y cultural. Entonces, en este momento, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a entender cómo ha evolucionado la literatura. Vamos a entender por qué es importante para la sociedad y vamos a ver cómo se manifiesta artística y culturalmente la literatura. Dentro de este material, ustedes deben realizar esta actividad. Entonces dice, ¿qué entiendes por literatura? ¿Ustedes qué creen que es la literatura? ¿Qué me dicen que es la literatura? Vamos con Tatiana, ¿qué crees que es la literatura? ¿Qué será eso de literatura? Si me estás hablando, Tatiana, no te estoy escuchando porque tienes el micrófono apagado.
Está por ahí Tatiana, bueno. Marisol, ¿qué será eso de literatura? ¿Tú qué crees que es la literatura? Pues, profe, la verdad, no tengo mucho conocimiento, pero creería yo que la literatura es algo y gran parte como de conocimiento intelectual. Ok, puede ser conocimiento intelectual, claro que es conocimiento intelectual porque es lo que vamos a plasmar. Livia, ¿y tú qué dirías que es la literatura? ¿Qué me dice Livia? Bueno, no están por ahí. Entonces, sí puede ser esa parte que tú dices, Marisol. ¿Por qué? Porque podemos decir que puede ser algo intelectual, porque resulta que dice que la literatura es el arte de la palabra. ¿Listo? La literatura es el arte de la palabra. ¿Por qué? Porque la literatura también es una manifestación cultural donde nosotros vamos a mostrar nuestros sentimientos, vamos a mostrar nuestros pensamientos, vamos a mostrar nuestras ideas, ¿listo? A lo largo del tiempo. Dice, nos conecta con diferentes épocas, nos conecta con diferentes culturas y con diferentes formas de ver al mundo. Entonces, así podemos explorar la creatividad y el lenguaje. Entonces dice, ¿cómo se dio la literatura? Entonces la literatura se dio a partir de una evolución del pensamiento de las personas. Entonces, ¿cómo se da la evolución? Porque pues las culturas van evolucionando y las expresiones artísticas también van evolucionando. Entonces nos dice, hay algo en la literatura que se llama tradición oral. La tradición oral hace referencia a cómo contamos las historias. Entonces, cuando yo estoy contando una historia, cuando ustedes, por ejemplo, le están contando una historia a sus hijos o están contándole a un amigo o a una amiga la historia de algo que le pasó, ¿cierto? Le está transmitiendo algo, le está transmitiendo un sentimiento, le está transmitiendo conocimiento, le está transmitiendo valores. Esa es tradición oral, contar historias. Y hay otra cosa que es la invención de la escritura. Entonces, la literatura viene evolucionando con tradición oral y con la escritura. Entonces, resulta que la literatura empieza cuando empiezan a escribir las primeras veces. ¿Listo? Hubo un momento en que las personas empezaron a escribir. Hay una parte de historia donde se empieza a escribir. Entonces, ¿cómo empiezan a escribir? Lo que se cuenta, digamos en la tradición oral, contar historias es algo que hacemos con nuestra boca, con nuestra voz. Pero entonces luego ya eso lo quisieron también escribir. Entonces fue cuando se empezó a dar la escritura o los textos. Entonces esos textos han venido pasando de generación en generación, como por ejemplo hay un texto que se ha venido manipulando mucho que es la Biblia. Entonces hace muchos años los escritores, los escribas decidieron contar lo que estaba sucediendo en esa época antes de Cristo y durante la época de Cristo. Pero a medida que han pasado los años, han venido más personas, entonces cogieron esto y le cambiaron aquello, ¿cierto? Entonces han venido transformando los textos de generación en generación. Dice que desde que la literatura nació como relato oral hasta ahorita como obra escrita, ha sido importante porque gracias a la literatura tenemos memoria. Entonces, gracias a la literatura yo puedo saber lo que sucedió hace mucho tiempo. Gracias a la literatura yo puedo leer un libro donde a mí me cuentan lo que pasó, por ejemplo, en la época de los romanos. Gracias a la literatura yo puedo escuchar una historia sobre lo que sucedió
con Mesopotamia, con India, con China, cómo ha venido todo eso desarrollándose. Entonces, esa es la importancia de la literatura. ¿Listo? Dice actividad número 2. Dice, el arte de contar historias. Ustedes, cuando tengan ya su librito, van a leer este texto y van a responder esta pregunta. Según el texto, ¿cómo ha evolucionado la literatura a lo largo del tiempo? Acá ustedes tienen que leer esto para poder responder esta pregunta. Y luego deben responder, dice, reflexión personal. Escribe un párrafo sobre cómo las redes sociales han cambiado la forma en que consumimos y producimos literatura. Entonces, ahorita las redes sociales, que el Facebook, que el TikTok y todo eso, ¿cómo han cambiado la literatura? ¿Cierto? Si antes nosotros consumíamos y producíamos libros y de todo, ahorita, ¿qué ha pasado con las redes sociales? ¿Qué han hecho las redes sociales para cambiar eso? ¿Listo? Vamos a hablar de las características de la literatura, pero para esto les voy a mostrar un videíto. ¿Listo? Acá para que ustedes lo lean, pero ahorita vamos a ver un video. ¿Listo? Entonces, dentro de las características de la literatura nos dice que hay algo que se llama la creatividad o la originalidad. Entonces, cuando hablamos de la originalidad, estamos haciendo referencia a la imaginación del autor. Entonces, una forma, digamos, si yo quiero escribir una historia acerca, digamos, de las serpientes, vamos a hablar de la serpiente. Entonces, yo tengo una manera de imaginar la historia diferente a como la va a imaginar Livia, diferente a como la va a imaginar Tatiana, diferente a como la va a imaginar Marisol. Entonces, yo puedo decir, había una bella serpiente que danzaba con el fuego. Pero Livia, por ejemplo, ¿qué diría de la serpiente? ¿Cómo me contarías una historia chiquita sobre la serpiente? Marisol, dame un inicio de historia de la serpiente. El tema es la serpiente, ¿qué podrías decir? Pues, profe, la verdad, la serpiente ha estado como dentro de la vida de los seres humanos desde un comienzo de la creación de Cristo, ¿no? Porque pues si vamos al punto de partida de la Biblia, bíblicamente, según la historia, la serpiente fue la que hizo pecar a Eva para que cayera en pecado, algo Ok, así, ¿no? eso sería, digamos, una forma de Marisol hablar de la serpiente, ¿cierto? Tatiana, ¿tú qué dirías de la serpiente? Si el tema fuera la serpiente. Bueno, Tatiana como que tampoco está por ahí. Entonces, yo por ejemplo empiezo diciendo que había una serpiente danzando, Marisol empezó con otra forma. Entonces, estamos hablando de la creatividad y la originalidad. Una forma es como yo lo imagino y lo plasmo, otra forma es como lo imagina y lo plasma Marisol. ¿Listo? Entonces, estamos creando un mundo diferente, los personajes los estamos hablando de manera diferente, la situación está siendo diferente, ¿cierto? Nos estamos inspirando en la realidad de manera diferente, ¿cierto? Por eso hablamos de creatividad y de originalidad. Entonces, el video nos menciona que hay varios géneros, diversidad de géneros y de formas. Entonces, resulta que podemos tener un género que es el narrativo. En el narrativo, cuando hablamos del género narrativo, estamos hablando de los cuentos, de las novelas, de las fábulas. Tenemos otro género literario que se llama lírico o lírica, que en este caso, cuando hablamos del género lírico, es cuando hablamos de los poemas. Y cuando hablamos del género dramático es cuando hablamos de las obras de teatro. ¿Han ido a obras de teatro? ¿Alguna de ustedes ha ido a alguna obra de teatro? ¿Han visto obras de teatro?
¿Han leído alguna obra de teatro? Livia, ¿has visto, leído o visitado o algo a una obra de teatro? No, señora. ¿No? Marisol, No, no, señora, tampoco. no han ido a obras de teatro. Tatiana, ¿has ido a alguna obra de teatro o has visto alguna obra de teatro? Bueno, yo no sé si Tatiana está o no está o si tiene el teléfono con el micrófono apagado, que no te he escuchado. Bueno, entonces, No, profe, qué pena, no, señora. bueno, listo. Entonces, las obras de teatro son muy importantes. Digamos, una obra de teatro, ¿ustedes de pronto han ido a ver cuenteros? ¿Han visitado el centro de la ciudad y que a veces están en el centro, en la parte del Chorro de Quevedo, los chicos ahí, los cuenteros, los han visto? ¿Los has visto, Livia? ¿Has escuchado cuenteros? No, señora. No. Marisol, ¿has escuchado cuenteros? Sí, sí, señora, pero la verdad muy poco. Poquito, pero los has escuchado a veces. ¿Y Sí, Tatiana? han habido ocasiones que sí, profe. Ok. ¿Y Tatiana? No, no, señora. Bueno, entonces las invito a que de pronto un día que ustedes tengan por ahí medio libre, si van para el Chorro de Quevedo, allá en el centro, a tomar chicha, pues se peguen también un ratico ahí a escuchar los cuenteros, porque todo eso hace parte del género dramático. Ellos empiezan a contar historias y a hacer a veces presentaciones y de todo, hacen mini obras de teatro, es súper bonito, ¿listo? Para que lo puedan aprovechar. Eso hace parte también de la literatura. También nos menciona el video algo que se llaman las figuras literarias. Las figuras literarias nos hablan sobre la manera como yo puedo expresar algo. Yo le puedo dar unas características adicionales a lo que yo estoy diciendo. Entonces, por ejemplo, yo digo, está más alto que un poste. Entonces estoy diciendo que una persona es muy alta, pero estoy haciendo una comparación, porque estoy utilizando el como, alto como un poste. O puedo decir sus ojos color de cielo. Entonces cuando yo digo sus ojos color de cielo, estoy diciendo que la persona tiene ojos azules, pero entonces estoy utilizando una metáfora. ¿Listo? Porque estoy cambiando, estoy dejando de decir sus ojos azules por decir sus ojos color de cielo. Por ejemplo, podemos utilizar también, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó. Personificaciones. Las personificaciones es darle vida a algo que no tiene vida. Entonces decimos, el perro habló y cantó la canción que me gustaba. Entonces, por ejemplo, en este caso, estaríamos haciendo una personificación, porque primero, el perro no canta, ¿cierto? Y el perro tampoco habla, el perro solamente ladra, pero le estoy poniendo una característica de algo, de un humano, ¿cierto? Lo estoy humanizando al perro. Vamos a seguir por acá. Esas son algunas. Cuando vamos a hablar de las corrientes literarias, es como la época donde se dio ese impacto de la literatura. Vamos a ver esas corrientes literarias, de hecho más adelantico. Entonces empiezan a hablar, por ejemplo, de las épocas, por ejemplo, durante la época antigua, cómo era la literatura, durante la época medieval, cómo era, durante la época del barroco, cómo era. Todo esto vienen siendo las corrientes literarias. Las vamos a ver más adelantico, ¿listo? Cuando hablamos de la función poética en la literatura, quiere decir que una cosa es decir, está lindo, y ya lo dije así simple, pero yo puedo decir, por ejemplo, la rosa es linda, ¿cierto? Pero yo puedo decir,
La rosa resalta la belleza de la naturaleza con su hermoso color. Entonces estoy dándole en una forma muy poética, muy adornada, muy bonita. Cuando hablamos del simbolismo, es la forma que yo le doy a las cosas, ¿cierto? Entonces, hay una parte, hay un libro que se llama El Quijote de la Mancha. Hay una escena dentro del Quijote de la Mancha donde nos hablan acerca de una pelea que tiene Don Quijote con unos molinos. Entonces, los molinos están ahí, están girando y no sé qué, pero lo que pasa es que Don Quijote cree que ellos son unos gigantes que están tratando de pelear con él. Entonces, es el simbolismo, ese es el simbolismo, lo que yo quiero interpretar. ¿Listo? Esa es otra de las características que tiene la literatura. ¿Listo? Hasta acá, ¿cómo vamos, señoritas? Tatiana, ¿cómo vamos con el tema hasta acá? ¿Está fácil? ¿Está difícil? Ahí voy. Ahí Pero vas, pues, pero ¿estás entendiendo? sí, señora. Bueno, Marisol, ¿tú cómo vas? Profe, bien, yo sí estoy entendiendo. Sí, señora. ¿Y Livia, cómo te ha ido? ¿Cómo vamos? Bien, profe. Bueno, en algún momento, si se llegan a perder o algo, me dicen, bueno, si nos tenemos que devolver un poquito, nos devolvemos. Bueno, pero por favor me avisan. No se queden con la duda. ¿Listo? Hay una frase que dice el profesor de sociales acá, los muchachos, y es muy cierta. Dice, no hay pregunta boba, sino bobos que no preguntan. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Si tienen que hacer una pregunta, la hacen. ¿Listo? Eso no es bobada. Entonces, vamos a continuar con los tipos de literatura. Nombramos como un tipo de literatura la literatura oral, que es lo que contamos con nuestra propia voz, ¿cierto? Entonces, todo lo que yo quiero narrar. Tenemos literatura escrita, ¿cierto? Lo que se plasma, todos los libros, todo lo que ustedes ven escrito es literatura, digamos en los libros, lo que son las novelas escritas, los cuentos escritos, en los periódicos, de una u otra manera también hay algo de literatura, ¿listo? La literatura de ciencia ficción es algo que la gente de pronto cuenta de cosas que van a pasar en el futuro, todavía no han pasado, pero de pronto cuentan historias sobre cosas muy del futuro. ¿Listo? Ahora vamos con la literatura de no ficción. En este caso es algo más real, ¿cierto? Entonces, como les decía, por acá, todas estas son las características de la literatura que acabamos de ver, que enunció el video. Tenemos también una actividad, la actividad número 3, que nos dice, lee el fragmento de Don Quijote de la Mancha que encuentras en la página siguiente. Entonces ustedes van a ir a la página que sigue y acá está donde tenemos una parte de la historia del Quijote de la Mancha. Entonces, por ejemplo, por acá nos dice, está la historia de Don Quijote, entonces dice, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que, y sigo por acá, abajito, vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Entonces aparece Don Quijote que dice, el Cid fue un buen caballero,
pero mejor fue todavía el caballero de la ardiente espada. Y luego dice, que de un solo revés partió por la mitad a dos fieros y descomunales gigantes. Miren acá la imagen. Y sigue la historia. El hidalgo se dio a leer libros de caballería con tanta afición y gusto que de poco dormir y mucho leer vino a perder el juicio. La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón mi queso de la vuestra fermosura. Y entonces estas dos mujeres, una le dice a la otra, ¿qué le ocurre a mi tío, señora ama? ¿No lo estás oyendo, muchacha? Dice que quiere hacerse caballero andante y salir por estos mundos a desfacer entuertos y a matar gigantes. Entonces pasa algo. Dice, cierta mañana, sin dar parte a persona alguna de su intención, se armó de todas sus armas y salió al campo por la puerta del corral. Me llamaré Don Quijote de la Mancha, declarando con ello mi linaje y mi patria. En cuanto a ti, mi noble compañero de aventuras, te llamaré Rocinante. Y como es forzoso que todo caballero andante tenga una dama como señora de sus pensamientos, sea guía, norte y acicate de mis hazañas, doña Dulcinea del Toboso. Entonces esta es una pequeña historieta donde cuentan el inicio de la historia de Don Quijote de la Mancha. Bueno, ahí ya alcanzaron a ver de qué se trata, incluso hasta con las voces de su profesora. Entonces, vamos a continuar viendo de qué se trata todo esto. Nos dice la actividad, lee el fragmento de Don Quijote de la Mancha que encuentras en la página siguiente, lo acabamos de leer. Dice, analiza el fragmento de Don Quijote de la Mancha para identificar y dar ejemplos de las siguientes características. ¿Cómo es el uso artístico del lenguaje? Entonces, ¿cómo así que uso artístico del lenguaje? Entonces me devuelvo donde acá dice uso artístico del lenguaje. Dice, el lenguaje literario emplea recursos estilísticos como metáforas, entonces que dice que algo se parece, ¿cierto? Simbolismos, juegos de palabras. Listo, entonces, es que utiliza una metáfora porque dice que, por ejemplo, por acá, él se cree caballero. Él no es ningún caballero, pero como tanto ha leído libros de caballería, ya se cree caballero. Entonces, por ejemplo, miren la ropa que él tiene aquí, pero él se imagina que está encima de un caballo y viviendo un poco de aventuras, y en realidad eso no está pasando. Todo eso ocurre en la imaginación de él. Nos dice, dame un ejemplo o ejemplos donde haya creatividad y originalidad. Entonces me devuelvo, por acá dice creatividad y originalidad. Imaginación del autor para crear mundos, personajes y situaciones. Entonces, ¿dónde se da la creatividad y la originalidad? Por ejemplo, ¿ustedes qué me dicen? En ese pedazo de la historia. ¿Dónde hay creatividad? ¿Dónde se crean mundos?
Tienen que leer toda esta partecita. Entonces, por ejemplo, cuando él habla que necesita a Dulcinea del Toboso, entonces resulta que Dulcinea del Toboso no existe, simplemente es una chica por ahí del pueblo, pero él dice que es Dulcinea del Toboso. ¿Listo? Entonces, él se está imaginando un mundo, está siendo creativo, está siendo original, él mismo se lo está imaginando. Relación con la cultura y la sociedad. Entonces, por acá yo veo, porque esto estamos hablando de las características de la literatura, es relación con la cultura y la sociedad. La literatura es un espejo de su época, pero también un motor de cambio al cuestionar normas, denunciar injusticias y abrir nuevos horizontes culturales. La época. Entonces, Don Quijote de la Mancha tendríamos que entrar a mirar en qué época fue escrito, ¿cierto? Que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Y en qué se parece? Entonces, bueno, es que en la época resulta que acá dice, por ejemplo, utiliza, hay una palabra por acá, fermosura, no dice hermosura, sino fermosura. Entonces, estamos utilizando lenguaje de una época antigua y la sociedad en ese momento española estaba utilizando otro tipo de vocabulario porque pues estaba en pleno desarrollo. Todo eso es lo que podemos estar diciendo. Bueno, la clase está quedando grabada, por si acaso les queda dudas de cómo llenar la guía. Ahora dice cuáles son los tipos de literatura. Nos hablaron de literatura escrita, literatura oral y todo esto. Entonces, vamos a ver acá, dice, cada tipo de literatura es una ventana al alma de una época. Descubramos cómo los antiguos contaban sus historias. Entonces, siempre vamos a descubrir qué pasaba en cierto momento, en cierta época, gracias a la literatura. ¿Por qué? Porque nos va a evidenciar una época. Y dependiendo de esa época, vamos a saber cómo era la humanidad en ese momento. Entonces nos dice objetivo de aprendizaje. Entonces, Marisol, ¿me puedes ayudar a leer, por favor, el objetivo de aprendizaje? Míralo acá. Sí, profe, ya. Reconocer las principales características formáticas y representantes de la literatura antigua, medieval, renacimiento, identificado su impacto en la evolución de la literatura. Entonces, vamos a empezar con 3 momentos importantes de la literatura. Literatura antigua, literatura medieval y literatura del Renacimiento. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar qué pasó durante la literatura antigua. ¿Qué pasó en esa época en Grecia y en Roma? Entonces, vamos a ver una pequeña historia sobre Grecia. Bueno, entonces yo les voy a compartir por acá, les voy a mostrar su plataforma de 2025. Necesito que por favor descarguen la aplicación en su celular. ¿Qué aplicación? Classroom. Mírenla acá, Classroom. Entonces van a entrar a la tienda de Google o a la tienda de, no sé, la App Store o bueno, a la que ustedes tengan. Van a descargar Classroom y se van a unir con el link que yo les voy a enviar a su plataforma. Entonces acá dice personas y yo les voy a enviar este vínculo. Entonces miren que acá yo les estoy enviando el vínculo.
acabé de enviarles un link. Entonces, tan pronto ustedes descarguen la plataforma, por favor entran al chat o al grupo de WhatsApp para que puedan darle clic al link y de una vez van a quedar unidas a la clase. Entonces, cuando ustedes queden dentro de este link, dentro de esta clase, ¿qué es lo que van a ver? Va a haber una partecita que se llama trabajo en clase. Tan pronto ustedes le dan en trabajo en clase, van a encontrar el tema de humanidades que empezamos a ver el día de hoy. Entonces, en humanidades, este lo voy a poner de último. Estamos primero con... Entonces, ¿cómo vamos a ver el tema de humanidades? Primero vamos a ver literatura, es lo que estamos viendo, luego vamos a ver lingüística, vamos a seguir con filosofía y terminamos con antropología. Entonces dice, literatura, yo entro donde dice literatura, ustedes van a entrar desde su celular, ponen su dedito acá donde dice literatura, y ahí donde dice ver material van a encontrar todo lo que hemos visto hoy. Entonces el video sobre qué es la literatura, mírenlo acá. El video que vimos sobre la historia de Gilgamesh, mírenlo acá. El video que acabamos de ver sobre Grecia antigua, la historia de la Grecia antigua, mírenlo acá. Entonces los videitos están aquí, cosa que si de pronto necesitan recordar algo, tomar apuntes, volver a ver alguna de estas historias sobre la antigua Grecia, pueden ver todo el material acá. La clase está siendo grabada, ahorita termino de dictarles la clase, voy a subir la clase a YouTube y acá mismo va a aparecer la clase. Listo, acá tan pronto ustedes vean, va a aparecer la fecha de hoy, 15 de enero, y ahí ustedes ya saben que pueden volver a ver la clase. Si hubo algo que no entendieron, lo pueden ver ahí. Dentro del video no van a aparecer estos videos porque por eso yo se los estoy adjuntando. ¿Por qué? Porque por derechos de autor, YouTube no me permite grabar videos de YouTube. ¿Listo? Entonces por eso va a aparecer que paro un momento la grabación y continúo con la explicación. Entonces cuando se está parando la grabación es porque vamos a ver un video que es uno de estos que tenemos acá. ¿Listo? Entonces en su plataforma van a tener todo. El libro no les va a aparecer acá porque el libro sí es netamente personalizado. Entonces para poder acceder al libro toca hacer el pago primero de una parte del libro. Como vamos a ver primero literatura, pueden hacer el pago de la cartilla de literatura inicialmente para que no tengan que pagar el libro 100% así los 45.000 pesos que cuesta, sino que solamente mandan una parte. ¿Listo? Entonces es como si trabajáramos las guías, por ahí creo que a Tatiana le habían mencionado lo de las guías, ¿cierto? Entonces es como si fueran las guías Sí, señora. completas, pero entonces ya está más organizado en libro, pero entonces pagan exactamente lo de las guías o el libro. Entonces, ¿qué vamos a pagar primero? Todo el material de literatura. Entonces, el libro tiene un costo de 45.000 pesos, ¿listo? Pero este libro está dividido en 6 asignaturas o 6 temas. Entonces quiere decir que, por ejemplo, para la sección de literatura debemos hacer un pago de 7.500 pesos para que puedan recibir su cartilla de literatura completa. ¿Listo? Pueden hacer el pago de 7.500 o pueden hacer el pago completo de los 45.000 que corresponden al libro. ¿Listo? Como ustedes lo quieran. Creo que los 7.500 les queda más fácil. ¿Listo? Y les envío la cartilla de literatura completa, que es lo que hemos estado estudiando para que tengan su libro de literatura de una vez con todo lo que vamos a trabajar de literatura. ¿Listo? Hasta acá tienen, perdón, de humanidades, no de literatura, sino de humanidades, qué pena, porque humanidades es el tema completo. Ahorita estamos con solo literatura, pero pues en la cartilla de humanidades viene más completa. ¿Listo? ¿Tienen alguna inquietud hasta ahí?
Profe, ¿me haces un favor? ¿Cómo es que se llama la plataforma? Mírala que ahí arribita dice, mírala acá, Classroom, Ah, ok, profe, gracias. para que la vayan descargando, se llama Classroom. Igual yo les voy a escribir acá, descargar la plataforma de Google Classroom. Seguir el link para quedar en la clase. ¿Listo? Ahí les acabé de enviar, entonces ahí está el link, por favor entran a ese link y ese link de una vez las va a enviar a la plataforma para que puedan entrar y encontrar todo el material, incluyendo la clase grabada del día de hoy y para que puedan encontrar la grabación de la sesión pasada. Espérense que yo les voy a compartir ese link de una vez. Profe, es decir que para hacer las actividades toca tener la cartilla o el libro, ¿verdad? Toca tener la cartilla o el libro. Sí, señora. Es decir que eso tocaría pagarlo mañana mismo para poder hacer la actividad y si no, no la podría uno hacer. Pues pueden irla haciendo cuando ya lo hayan pagado, pues igual todavía nos demoramos en ver humanidades. Lo importante es que cuando terminemos humanidades, por lo menos cuando terminemos literatura, empiecen a hacerlo de literatura. Cuando ya vayamos a empezar con lingüística, esto de literatura ya tiene que haber quedado enviado, pero todavía pues tienen tiempito. ¿Listo? Ah, ok, profe, gracias. Sí, ahí vamos pasito a pasito. Yo les empiezo a decir, niñas, necesito que por favor para tal día ya estén las actividades de literatura terminadas. ¿Listo? Yo les voy a ir avisando. Listo, profe, bueno, gracias. Por ahorita y todavía tienen espaciecito. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Vale, sí, señora, gracias. Bueno, no sé si Tatiana tienes preguntas, Livia, no sé si tienes preguntas. No, profe, ya entré a la plataforma que me dijiste. Perfecto. Ya Sí, estoy señora. dentro. Ya me cayó. Chao, estudiantil. Listo, ya está estudiantes, Livia y Tatiana. Nos falta que se una Marisol. ¿Listo? Mientras que ya te Sí, unes. señora. Entonces vayan mirando. Miren cómo ya pudieron entrar desde el celular, ya encontraron el material. Sí, señora, acá hice material nuevo, literatura. Listo, vete a donde diga trabajo en clase. Mamá dijo que porque me como 2 panes. Ay. Sí, señora. Y si ves que ahí ya aparece literatura. Sí, señora, me aparecen los videos. Exactamente. Entonces, todos esos videos son los que vimos en la clase. Entonces, ahí en esos videos, si necesitas volver a ver los videos, Sí, señora. los puedes volver a ver. Ahorita, cuando terminemos la clase, van a encontrar la clase grabada. ¿Listo? Livia, ¿tienes alguna pregunta? No, señora, profe. Bueno, entonces, señoritas, fue un gusto haberlas tenido hoy en clase. Que descansen, que pasen una muy bonita y bendecida noche. Me alegró mucho tenerlas hoy en clase. Espero que les haya gustado. Vamos con toda, ¿no? Yo veré. Sí, señora. Gracias, profe. Igualmente. Feliz noche. Dios te bendiga. Bueno,
Un abrazo. Chao Marisol, chao Tatiana, chao Olivia. Chao, profe, que descanse.